Dios te bendiga y Dios te guarde, mi querido hermano, mi querida hermana. Qué grato poder nuevamente comunicarme con ustedes a través de esta experiencia de la plataforma de las redes sociales. Y quiero compartir con ustedes unos pensamientos que creo que son medulares para poder afirmar lo significativo de esta celebración en la vida de la iglesia. Cuando hablamos de Pentecostés tenemos que, dentro de las muchas temáticas que pudiéramos abordar, yo quiero considerar y detenernos en la experiencia de lo que es el objetivo del Espíritu Santo. Porque Pentecostés me habla de que el objetivo del Espíritu Santo es transformar. Si yo hablo de Pentecostés, tengo que hablar de transformación, tengo que hablar de cambio, tengo que hablar de una transición. Y si precisamente busco la definición de transformación, dice que transformar implica convertir una cosa en otra mediante determinado proceso. Si yo aplico esa definición a lo que es el objetivo del Espíritu Santo en la vida del creyente, tengo que decir que la intención del Espíritu Santo con nosotros, más allá de lo emotivo, de lo cultico o de la experiencia de un coro o una manifestación particular, es que haya en la vida nuestra un renacer, un resurgir, una renovación que nos identifique con los propósitos de Dios. El objetivo del Espíritu es transformarnos y alinearnos al plan del Señor. Transformarnos y parecernos a Cristo. Transformarnos y que podamos ser efectivos y productivos en las manos de Él para gloria de Dios Padre. Ahora bien, esa transformación del Espíritu, tengo aquí en mis notas, implica que va a impactar nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra perspectiva de vida. Hablar de la transformación del Espíritu es hablar del ser integral, todo el hombre dispuesto a ser impactado por el Señor para llevar una vida conforme al diseño de Dios con nosotros. Mire, en las Sagradas Escrituras, todo aquel que se abrió al propósito de Dios, todo aquel que creyó, vivió y se expuso a lo sagrado y se expuso al toque de Dios, experimentó algo poderoso en sus vidas. Usted puede ir al Antiguo Testamento y identificar personajes como Moisés, como Abraham, como Elías, como Isaías, como Jeremías. Cada uno de ellos se expuso a lo sagrado y experimentó de manera contundente una transformación en sus vidas. No es que se volvieron perfectos, sino que recibieron la vitalidad que nace de un temor reverente. Recibieron un resurgir, recibieron un renacer, recibieron una experiencia transformadora. Y si me voy al Nuevo Testamento, y ahí me quiero detener, hay un grupo de discípulos que también pueden ser colocados en esos personajes que al exponerse a lo sagrado, al toque santo del Espíritu, experimentaron transformación. Porque el objetivo del Espíritu es transformar, es cambiar al hombre. Y este bonche de discípulos, dice un escritor, este grupo de discípulos desencajados, que en algunos momentos los vemos temerosos, que en algún momento los vemos preocupados, ansiosos, con dudas, con contradicciones. Una vez el Espíritu Santo los tocó y vino sobre ellos en Pentecostés, los convirtió en una fuerza poderosa de proclamación y de anuncio de las buenas nuevas. Este grupo de huérfanos que tenían sus propias dudas, que aún después de la resurrección reflejaban dudas como Tomás, o tenían algunos temores, por eso se encerraron en un aposento. Este grupo de gente que quizás nadie creía en ellos y que usted y yo hoy pudiéramos verlos en el filtro de la historia y mirar con cierta reserva sus actitudes y su comportamiento. Una vez el Espíritu Santo descendió y en el argot nuestro cayó sobre ellos, fueron transformados, porque el objetivo del Espíritu es transformar, es hacer renacer, hacer resurgir, cambiar, tocar la vida del hombre. Mire, cuando usted va al libro de los Hechos, usted va a encontrar algunos signos de esa transformación que el Espíritu provocó en los discípulos. Por ejemplo, usted va a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El primer signo que yo veo de lo que es la transformación del Espíritu en la vida de una persona es que las debilidades de estos discípulos fueron transformadas en dones y capacidades. Como dije, estos discípulos tenían sus temores,
La historia nos los presenta con contradicciones. La historia nos los presenta con dudas y hasta escondidos. Pero cuando decidieron ir a ese aposento alto, a ese lugar de encuentro, a partir de allí, los temores de estos discípulos fueron cambiados a dones, fueron cambiados a capacidades. Y aquellos discípulos temerosos, usted luego los va a ver en el ímpetu y la fuerza del Señor para completar la tarea de anunciar, proclamar las buenas nuevas que habían en Cristo Jesús. Es fascinante porque se convirtieron en intrépidos de la fe. Fueron gente que quizás no tenían valor ante el ojo de muchos, pero una vez fueron impactados por el Señor mediante su Espíritu, una vez recibieron ese toque santo en Pentecostés, mis queridos hermanos, cambiaron por completo temores por capacidades. El otro signo que veo, mis queridos hermanos, en la vida de estos discípulos, es usted va a Hechos 2, versículo 40, y dice, y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sed salvo de esta perversa generación. El segundo signo que tengo aquí es que no solamente fueron cambiados sus debilidades en capacidades, sino que sus temores fueron transformados en confianza. Estos discípulos estuvieron dispuestos a vivir persecución, dispuestos a experimentar adversidad, porque ahora sentían el fervor, el toque santo que les sirvió de dínamo para ser proclamadores sin ningún tipo de pereza ni obstáculo de las buenas nuevas. Así que debilidades en capacidades, temores en confianza. El tercer signo que veo de cómo el Espíritu obró en la vida de ellos, de estos discípulos temerosos y los transformó, está en Hechos capítulo 5, versículo 29, ya hablando de Pedro, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debilidades en oportunidades, temores en confianza y también tuvieron la capacidad de no ser intimidados. Así que pudieron, de alguna manera pudiéramos decir que sus temores o intimidación los convirtieron en una experiencia de ser invencibilidad, sentirse fuerte para enfrentar la presión. Así que el Espíritu Santo que vino sobre ellos en Pentecostés, repito, cambia debilidades, mis queridos hermanos, en capacidades, temores en confianza, y toma a estos discípulos que en un momento eran intimidados y ahora se atreven a hablar en nombre de Dios con fervor, con denuedo, con pasión, con valentía. Ya no son una masa de cobardes, son gente victoriosa. El cuarto signo que veo de transformación, de cambio, de resurgir, de renovación en la vida de los discípulos, que son los personajes que me estoy deteniendo a considerar, lo veo en Hechos 5, versículos 27 y aún del 40 al 42, cuando dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y mira lo que dice el versículo 41, y ellos saliendo, de Hechos 5, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos discípulos tocados por el Espíritu Santo en la experiencia de Pentecostés, ahora convierten los sentimientos de soledad en gozo permanente. Debilidades en capacidades, los temores se disipan, no se dejan intimidar, tienen la capacidad de aguantar presión estos discípulos. Y el libro de Hechos me dice que no solamente tienen esos signos como señal de la transformación, sino que también la soledad la cambiaron en gozo. Es más, cuando los perseguían y los azotaban, de alguna forma, con una voluntad férrea que era nacida del toque del Espíritu sobre sus vidas, y en sus vidas, mis queridos hermanos, ellos se sentían gozosos, se sentían alegres, se veían con entusiasmo. Cuando yo veo estos signos, yo veo un reto para el creyente de hoy, porque el objetivo del Espíritu sigue siendo el mismo. El objetivo del Espíritu sigue siendo transformar al creyente. Y así como tomó a aquellos discípulos cobardes, llenos de duda, y los convirtió en un movimiento poderoso, donde luego le decían a ellos los del camino o los que trastornan el mundo, creo que hay un reto para nosotros, que en Pentecostés haya también en nuestra vida una transformación que impacte nuestro entorno.
Pentecostés no es solamente para celebrar un culto y gozarnos nosotros, sino que es entrar en el programa de transformación del Espíritu Santo. Es abrir nuestras vidas, nuestros corazones y decirle: Señor, necesito que trates conmigo y trates con mi mente y me ayudes a organizar los pensamientos y me ayudes a calibrar las emociones. Es decirle al Espíritu Santo: ayúdame a poder manejar las presiones que hay en mi entorno. Que tu obra transformadora en mi vida me habilite, me adiestre, me guíe, me impulse a ser un creyente, no que viva en una penumbra y en una oscuridad, sino que viva en la libertad, en la fuerza, en la valentía, en la seguridad de ser hijo de Dios, hija de Dios, con una misión en las manos que cumplir a la gloria del Señor. Si lo hizo en Pentecostés con este grupo de discípulos, que quizás muchos de ellos no los consideraríamos ni para el liderazgo, ni para ninguna posición en la iglesia. Pedro tenía un récord malo, los demás habían salido huyendo, pero cuando el Espíritu los tocó, los convirtió en un movimiento poderoso. Si lo hizo con ellos, el reto es que lo pueda hacer con nosotros también. De convertir nuestros temores, mis queridos hermanos, en confianza y nuestras debilidades en oportunidades. Y convertir nuestras experiencias de intimidación en oportunidad para aguantar la presión y crecer en el proceso y poder no perder la pasión y el fervor de agradar a Dios. Si lo hizo en el libro de los Hechos, la invitación es que pueda también no solamente consolar nuestros corazones y aliviarnos y mostrarnos el camino al Padre, es la obra del Espíritu, y mostrarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas y darnos a conocer los propósitos de Dios, sino también impulsarnos hacia una fuerza de esperanza con una proclamación viva, eficaz, contundente para este tiempo. La pregunta es si nosotros estamos permitiendo que el Espíritu obre en nuestras vidas. La pregunta es si estamos convirtiendo Pentecostés en una fiesta simplemente de calendario, o estamos abriendo nuestro corazón para pensar, para cambiar la perspectiva, para mirar al mañana de manera distinta y mirarlo con una fuerza del Espíritu que nos capacita y nos habilita para amarnos, para apoyarnos y para servir apasionadamente. Yo creo que si estos discípulos experimentaron ese cambio, usted y yo también podemos hacerlo. Pentecostés, en esta experiencia de pandemia, en esta experiencia, mis queridos hermanos, de transición que vivimos como país, también puede ser una oportunidad para la iglesia de entrar en el programa de Dios con una perspectiva distinta. Es mi deseo, es mi anhelo, que podamos regresar al santuario con una experiencia de Pentecostés viva, poderosa, de vitalidad y de renovación. Es mi deseo que al estar nuevamente aquí reunidos adorando al Señor, podamos todos y todas venir con una pasión fervorosa de estar diciendo: Señor, aquí está mi vida, úsame como tu instrumento, cambia mis debilidades, ayúdame a superar los temores, que pueda soportar la intimidación o la presión, y que de alguna manera el gozo tuyo me ayude a enfrentar la adversidad, no con superficialidad, sino con una fe segura. Porque el objetivo del Espíritu conmigo es provocar eso. Amado hermano, yo creo que Dios tiene proyectos hermosos con esta casa de Amelia. Creo que Dios tiene sueños lindos con Amelia. Y tú eres parte de ella. Atrévete a creerle al Señor en este tiempo. Estamos ya entrando a la mitad del año. Atrévete a creer que los próximos meses vas a experimentar del cielo una frescura, una renovación que te va a llevar como los discípulos a una transición de carácter, a una transición de mentalidad, a una transición de perspectiva. Y que al culminar el año podremos darle gloria al Señor porque ha sido fiel con nosotros y nos ha sostenido. El objetivo del Espíritu es transformar. Él consuela el alma, pero también le impulsa a algo nuevo, a nuevos escenarios de servicio, de comunión, de relación, de reconciliación. Creo que si aprovechamos esta oportunidad, podremos dar un testimonio poderoso en nuestras comunidades a la gloria del Señor. ¿Qué tal si ahí donde estás tú puedes decirle: Señor, que tu Espíritu sopla sobre mi vida hoy? Y que ese soplo del Espíritu traiga vida, traiga esperanza, traiga perspectiva nueva, refrescante. Me permita ser un instrumento útil.
Mire, cuando el Espíritu toca nuestras vidas, la tristeza se tiene que ir, el desánimo se tiene que desaparecer, nueva creatividad, nuevas ideas vienen a nuestra mente. Cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas como lo hizo con los discípulos, ya no somos evaluados por el pasado, sino por el presente, puesto en sus manos, mis queridos hermanos, como instrumentos para su gloria. Atrévete hoy a experimentar un Pentecostés distinto, un Pentecostés que transforma, un Pentecostés que celebra, pero también un Pentecostés que cambia nuestra ruta y nuestro caminar, nuestro derrotero, y nos presenta un panorama glorioso de posibilidades. Abrázate al Espíritu, créele a Él y celebra Pentecostés con gozo, diciendo: su objetivo es transformar y estoy abierto a su transformación. Dios te bendiga y Dios te guarde.